Bienvenidos sean a la segunda sesión. Ok, voy a retomar la anécdota, la experiencia que les estaba comentando en la primera sesión. Se nos acabó. En cuanto a la información, a la manipulación, ¿ok? De la información al elaborar un diario, les estaba contando como experiencia personal. Bienvenidos a todos a la segunda sesión. Vamos a continuar con el tema. Ya nos falta poquito para acabar, ¿ok? Bueno, les comentaba que cuando estaba en la primaria había una maestra a la que pues le gustaba que nosotros elaboráramos un diario. Sabíamos de antemano que era un escrito que todos los días se debía de realizar y obviamente contar lo que habíamos hecho desde que nos levantábamos en el transcurso de la escuela y posterior llegábamos a la casa y las actividades que hacíamos prácticamente en todo el día. Entonces, con el paso del tiempo, nos dimos cuenta que la maestra hacía mal uso de esa información. Obviamente que al ser un trabajo de clase se tiene que revisar. Yo no estoy en objeción, ¿sí? Porque cuando yo, por ejemplo, he encargado reflexiones, anécdotas, autobiografías, les doy lectura, porque si no, pues cuál fuera la esencia y el objetivo principal de haberlo encargado. Pero nada más hasta ahí, ¿verdad? No publicarlo ni hacer otro tipo de uso que pueda, pues yo de mi parte sacarle una ventaja o algo por el estilo. Entonces, nos dimos cuenta con el paso de los años que la maestra le daba un enfoque equivocado a ese trabajo. ¿Por qué? Porque descubrimos que la intención principal era enterarse de nuestra vida, en qué trabajaban nuestros papás y así pedir favores, ¿sí? Favores personales, o sea, para beneficio propio. Fíjense bien, o sea, la delicadeza de la manipulación de información personal de sus estudiantes, ¿sí? Por eso es que si les toca en algún futuro, tener mucha sutileza al momento de manejar este tipo de datos, porque podemos meternos en graves problemas. Claro que esa falta por parte de la maestra la detectamos, o sea, muchísimos años después, ya cuando ni siquiera estábamos ya en la primaria, pero nos dimos cuenta con base a las acciones y comentarios futuros, cuál fue la principal ventaja que la maestra adquirió al leer y enterarse de la vida de cada uno de mis compañeros, incluyendo obviamente la mía, ¿sí? Entonces, son cosas, son experiencias que se quedan para toda la vida y que deben de servir para no, pues, manipular de tal forma la información, ¿ok? Entonces, el diario, el cuaderno de viaje, la reflexión y la autobiografía, todos, al momento de escribirlos, tienen una estructura, jóvenes, ya pasando, ya retomando con el tema, ¿verdad? Dejando al lado mi experiencia. Entonces, todos deben de tener una estructura, debe haber un orden cronológico, ¿sí? Congruencia en las ideas y sobre todo encabezado para hacer referencia cuándo se escribió o si es posible para quién va dirigido o quién lo escribe. Por eso aquí en la mayoría nos dice eh, incluir encabezado, orden cronológico, basarse en hechos reales, personales, obviamente con base al consentimiento de la persona que lo escribe. ¿Ok? Entonces, ¿el diario es con función emotiva? Sí, porque ya lo repasamos en las primeras diapositivas. Eh, Proyectas un tipo de sentimiento de acuerdo a lo que se va contando en el día con día, ¿ok? Pasa lo mismo con el cuaderno de viaje, que la compañera que participó también le atinó, ¿sí? Bueno, por ahí había una confusión, pero después retomamos. En efecto, el cuaderno de viaje es un texto que se registra con base a experiencias, anécdotas, descripciones, acontecimientos que se originan durante un viaje o durante la visita a algún lugar, ¿sí? Que haya
trascendido como un recuerdo. Claro que no siempre puede ser positivo, a veces es negativo, dependiendo la experiencia. Ese también debe de tener un orden y debe de llevar un encabezado que diga probablemente el lugar, la fecha en que fue escrito y demás, ¿ok? El siguiente texto es la autobiografía. Esto es muy evidente. ¿Por qué? Porque es una descripción que narra la vida de una persona, obviamente escrita como primera agente, o sea, es una autobiografía, te estás autodescribiendo, ¿sí? Entonces, la principal intención es hacer un recuento, es recordar y explorar el pasado y claro, también acontecimientos del presente que yo quiera contar bajo mi consentimiento y que yo considere más relevantes, ¿sí? Al menos yo, desde mi experiencia profesional, cuando he encargado este escrito, les pido a los estudiantes que escriban con delimitaciones, es decir, que ellos decidan qué quieren que yo lea y lo que no, lo que ellos consideren que es muy privado, no lo pueden contar, o sea, no podemos obligar. Lo importante aquí es que al encargar este tipo de textos, enseñemos a nuestros estudiantes la estructura correcta de cómo iniciar desde el encabezado, desde el núcleo y el desenlace de cada uno de estos escritos, más allá del contenido, que claro que se les debe de pedir realeza, juicio y criterio verdadero, ¿verdad? Entonces, nada más se pide básicamente eso, ¿sí? Entonces, este escrito es flexible, con libre expresión, bajo voluntad y estilo propio, ¿ok? Y el último escrito, la reflexión, y es de las más importantes, ¿sí? Porque como aquí nos dice, trata de analizar desde un hecho profundo aquello que queremos estudiar, aquello que queremos entender o comprender, ¿sí? Por eso nos dice, trata del conocimiento que el sujeto puede adquirir bajo sus propios estados mentales. Entonces, la reflexión nos da la posibilidad de ser nosotros mismos y analizar diversas situaciones bajo nuestras experiencias pasadas, ¿sí? Entonces, yo les puedo asegurar que de un mismo tema va a haber diversas reflexiones. ¿Por qué? Porque yo tengo mis experiencias con base al tema. Me puedo identificar o no, me ha pasado probablemente o no. Entonces, con base a ello y con lo que he aprendido a través del tiempo y obviamente el estudio, será la reflexión que voy a deliberar de determinado asunto, ¿sí? Seguimos, o sea designada la situación para un sujeto dado. Obviamente, ese sujeto es quien elabora la reflexión. Se ha de observarse, analizarse a sí mismo, interpretando y caracterizando sus propios procesos cognitivos y emotivos. Ahora, la reflexión puede ser publicada, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que se puede dar a conocer ante los demás en caso de que no sea solicitada, por ejemplo, en algún trabajo escolar, que no puede faltar que un maestro les pida, elaboren una reflexión del tema o entre todos, llevemos a cabo una reflexión acerca de lo que les presento a continuación, que de hecho ahorita la vamos a practicar. Traigo por ahí un tema interesante que yo sé que les va a motivar más para su carrera profesional, ¿ok? O puede ser una reflexión desde tu yo interior, ¿sí? O sea, una reflexión que te quedas para ti, de esos momentos en los que te quedas pensativo, indagando sobre lo que has hecho, sobre lo que quieres lograr, ¿verdad? O has hecho mal, etcétera. ¿Ok? Entonces, en diversos episodios de nuestra vida son aplicables este tipo de escritos, ¿verdad? Y sea que decidamos publicarlos o no. Al final de cuentas, son personales. ¿Ok? Bien.
Me voy a ir a compartirles, antes de pasar a otra cosa. ¿Sí ven la página de internet? ¿Es lo que visualizan, una página de internet? ¿Sí? Sí, maestra. Ok, Sí, gracias. maestra. Rapidito, fíjense. El diario, ¿cuál es la característica principal? Ok, otro elemento que se me olvidaba comentarles. Todos los escritos personales manejan, sobre todo los históricos, manejan un lenguaje informal. ¿Sí? Acuérdate, porque pones tu propio estilo, eres tú mismo, eres flexible, natural, etcétera. Entonces, por eso es que podemos, sobre todo aquí en el diario, expresar de forma libre el tipo de lenguaje que queremos utilizar, tanto en el escrito, ¿verdad? Como en el oral, ¿de acuerdo? Entonces, por ahí utilizamos de repente signos o símbolos representativos, como por ejemplo el signo de igual y un paréntesis, que es como una carita feliz, entre otras abreviaturas informales, ¿sí? Que siempre y cuando se entiendan con claridad, es como cuando, por ejemplo, nos comunicamos en las redes sociales o a través de un mensaje de WhatsApp o de texto, donde evitamos escribir la palabra completa y hacemos abreviaturas, ¿verdad? Algunas abreviaturas están dentro de lo normal, son aceptables, pero hay otras en las que de plano parece un código de otro planeta que no se entiende. Entonces, el diario se caracteriza principalmente por llevar un encabezado que es la fecha en que fue escrito y un breve mensaje o un saludo de introducción, ¿sí? Entonces, posterior a ello, contar con la extensión que tú desees, porque no hay una extensión específica de renglones o de palabras, etcétera, y poder narrar el diario, ¿verdad? El día con día. Me voy abajo rápidamente, el cuaderno de viaje. Por si alguno de ustedes no lo había manejado, podemos ponerlo como encabezado, el día específico o la semana, si es que llevas ya pues un tiempo significativo en algún viaje determinado, etcétera, si lo quieres ver como una aventura y demás. Entonces aquí, por ejemplo, este hace relación a que la persona especifica que se encuentra en el día 38 en tal lugar. Entonces empieza a narrar lo vivido durante ese día con pues las personas que lo rodean, familiares, anécdotas, etcétera. ¿Ok? Seguimos. Esto rapidito como comentario. Autobiografía, que también podemos llamarlo memoria, ¿sí? La autobiografía, como ya lo sabemos, y yo creo que la mayoría ha elaborado, se empieza directamente con el nombre de la persona que lo escribe, ¿sí? Posterior a ello, tiene que especificar y hablar como yo en primera persona. Yo, hay quienes le agregan el nombre, por ejemplo, yo, Diana Berenice Grimaldo Romero, nací el 5 de noviembre, dices el año, puedes mencionar el país o la ciudad donde naciste, quiénes son tus padres, sus nombres, si tienes hermanos, las primeras vivencias de tu vida, o sea, de tus primeros años de vida. Posterior puedes platicar de la trayectoria pues en la escuela o no sé si has estado en más de un colegio, actualmente dónde vives, cómo es parte de tu vida, etcétera. Tú decides, ¿verdad? Hay quienes les gusta terminar con la expresión de alguna meta o propósito que se tenga, ¿verdad? O sea, dependiendo el caso. Por ejemplo, dice aquí, actualmente ahora asisto a una universidad de los Estados Unidos. Ejemplo, puedes terminar con un episodio del presente o puedes terminar con un hecho referente a algo que quieres adquirir en el futuro, perdón. Entonces, eso, pues cada quien lo decide, de acuerdo en la escritura. Bien, vámonos con la reflexión. Vamos a practicar el día de hoy la reflexión. Vamos primeramente a hacer lectura comentada. Les voy a pedir por ahí ayuda a cada uno de ustedes para que vaya leyendo. Ok, Damaris, ahorita me ayudas.
y cuando les diga hasta ahí voy a elegir a otra persona, ¿ok? Para que no vayan perdiendo el hilo de la lectura y la siguiente pueda continuar. Ok, bueno, Damaris va a empezar y ahorita voy a nombrar a alguien más. Atentos para ver dónde se queda Damaris. Ok, Damaris, continúa. Dice, una historia para reflexionar. El verdadero maestro no es aquel que te presta sus alas, sino el que te ayuda a desplegar las tuyas. En una ocasión tuve la oportunidad de ver un video muy interesante sobre un experimento en una escuela de nivel preescolar. Me resultó tan significativo en ese momento para comprender las confusiones que en ocasiones tenemos respecto a la creatividad que no lo he podido olvidar. En la primera escena se veía un salón de clases típico del nivel preescolar, con mesas rectangulares y sillas pequeñas apropiadas para la edad de los niños. En cada uno de los lugares se encontraba una cartulina con una figura como la que se muestra en la columna siguiente. Hasta ahí. Continúas, Dafne, por favor. Frente a la cartulina del lado izquierdo habían bolitas de algodón y del lado derecho pegamentos y un recorte ovalado de color rosa. Una vez que las cámaras nos ha permitido ver lo que hay en el salón, entra la maestra y los niños detrás de ella. Cada uno elige un lugar y comienza a curiosear lo que hay sobre la mesa. La maestra, después de saludarlos con mucho entusiasmo, les pregunta, adivinen qué vamos a hacer hoy, y en coro les contesta, un conejo. Hasta ahí. Emanuel, ¿puedes continuar, por favor? Sí, maestra. ¿Dónde se quedó? No pusiste atención. A ver, ¿dónde se quedó la compañera? En un conejo. Yo sigo. Conejo. Aquí, Emanuel, aquí, Emanuel. Ya se lo resalté, muchas gracias. ¿Qué nos dice? Pongan atención. Da tiempo para cada uno de los niños. No, arriba. Enseguida la maestra. Ah, ok. Es que veía muy... Estaba viendo por otro lado, es que... Enseguida la maestra procede a dar las instrucciones paso a paso y mostrando con sus movimientos a los niños lo que tienen que hacer. Toma una bolita de algodón, lo pone, le pone pegamento y la pega dentro del contexto de la figura marcada en la cartulina. Da tiempo para cada uno de los niños. Da tiempo para que cada uno de los niños, lo hagan en su cartulina. Después de un rato les pide a todos que levanten sus trabajos y lo que se puede observar son 20 conejos idénticos. La maestra les aplaude y felicita a los niños por lo bonito que le quedaron sus trabajos. Hasta ahí. Evelyn, ¿puedes continuar, por favor? Sí, maestra. Gracias. En la siguiente escena se observa que en las mesas hay cartulinas, pegamentos, tijeras, algodón, crayones y otros materiales. La maestra en el salón entra al salón con una caja y la pone en el suelo. Inmediatamente salen de ella brincando conejos de diferentes tamaños y colores. Los niños al entrar detrás de la maestra y ver a los conejos comienzan a correr detrás de ellos. Se meten debajo de las sillas y las mesas. Algunos consiguen atrapar a algunos de los conejos. Los acarician, se ríen, imitan el movimiento de sus narices y sus colas. Brincan tras ellos y se arma un bullicio. Después de un rato, la maestra decide que es el momento de llevar a los conejos y los saca del salón. Hasta ahí, gracias. José, ¿me puedes ayudar a continuar, por favor? Sí, maestra.
Enseguida les pregunta a los niños, ¿qué les parece si ahora hacemos un conejo? Por respuesta recibe un sí entusiasta de los niños que se lanzan sobre los materiales y concentran en elaborar su conejo. Cada uno decide cómo lo quiere hacer. Alguno toma un crayón y dibuja un círculo grande y otro más pequeño en la parte inferior. Tal parece que la parte que más les llamó la atención fue el rabito del conejo. Otro dibuja a su la cara del conejo. Otro más decide hacer una bola de algodón e irle dando forma. La maestra durante todo este tiempo observa el trabajo de los niños, los anima sin interrumpirlos y de alguna manera se mantienen respetuosa a la concentración que observa en ellos. Hasta ahí, gracias. Transcurre. Hasta ahí, gracias. Guadalupe, ¿me ayudas a leer las últimas líneas, por favor? Sí, maestra. Transcurrido un tiempo, la maestra les pide que detengan su trabajo y les propone que muestren su conejo a los demás. Cuando levantan sus trabajos, se pueden observar 20 conejos diferentes. Listo, hasta ahí terminamos la lectura. Fíjense bien, probablemente cada uno de ustedes haya captado una idea distinta. Este es un tema que podemos relacionar con la práctica de la creatividad y el ingenio en el aula de clase, ¿sí? En su debido momento, jóvenes, cuando ustedes vean materias más avanzadas, como por ejemplo habilidades docentes o didáctica, pedagogía, etcétera, podrán analizar con sus respectivos maestros que existen diferentes formas para lograr los objetivos de aprendizaje. Pero estas formas, de acuerdo a su enfoque o de acuerdo a la manera en cómo estas son ejecutadas, serán los resultados, pero sobre todo las habilidades y las competencias que sus estudiantes van a adquirir. Entonces, en esta historia, en este relato, tenemos dos hechos distintos. Hay un mismo objetivo, que es realizar la actividad o el trabajo de clase que una maestra asigna, pero se está enfocando de distinta manera. Entonces, a ver si lo desglosaron y lo captan tal como es. A ver, le voy a pedir a Brenda. Brenda, ¿tú qué reflexionas de acuerdo a esta historia? ¿Cuál es tu análisis? ¿Qué aprendiste? ¿Qué te pareció? ¿Desde qué enfoque lo ves? Etcétera. A ver, platícanos, Brenda. Brenda, ¿me escuchas? No me escucho o a lo mejor es la compañera Brenda que le falla el audio. O sí me escucho bien. A ver, Damari, está levantando la mano. A ver, a lo mejor la compañera Brenda tiene problemas en el audio. Dime, Damaris, ¿qué piensas? Pues yo creo que la maestra primero les dio las indicaciones para checar que los niños sí supieran hacer el trabajo o tuvieran una idea de cómo hacer el trabajo. Pero ya cuando les mostró a los conejitos era para despertar su imaginación, su curiosidad a ese lado creativo. Ok, muy bien. Aceptable tu reflexión, muy bien. A ver, quiero escuchar la idea personal de otro más. A ver, Vianey, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué reflexionaste, Vianey? ¿Qué piensas sobre esto que leímos? Acuérdense que estamos practicando la reflexión. A ver, Vianey, ¿te escucho? Perdón, es que estaba batallando. Ok, ¿ya está todo bien? ¿Sí escuchas? ¿Escuchas bien, Vianey? Sí, es que de repente se corta el audio porque vivo en un poblado y se va la señal con el Ok, entiendo. Bueno, si te sientes cómoda, puedes dar tu participación.
Si estás batallando mucho, pues bueno, no, tampoco no pasa nada. Elegimos a alguien más. Sí, es que no escuché mucho. Perdón. No escuchaste sobre la historia porque se te cortaba. Ok, bueno, ya te entendí. No te preocupes. Vale. Sí, no pasa nada. Ok, vamos a elegir a alguien más. Oye, Héctor se nos acaba de incorporar. ¿O estoy mal? Héctor, buenos días, Héctor. Daisy, Daisy, ¿tú qué piensas? ¿Qué reflexionaste? Daisy, ¿me escuchas? Sí, maestra. A ver, no está difícil. Yo creo que algo pudo haber pasado por tu mente. ¿Qué fue eso? Pues yo creo que fue para que los niños tuvieran como creatividad o algo así. Ok, ¿qué más? ¿No? ¿Nada más? Mira, Sí. bueno, en general, todos jóvenes. Esta reflexión empieza con una frase muy importante. El verdadero maestro no es aquel que te presta sus alas. ¿Qué quiere decir? Es muy cierto que el maestro es el encargado de conducirte por el camino del conocimiento. Sí, es tu guía. Sí, es el que debe de apoyarte y orientarte de la mejor manera para que se te facilite el aprendizaje. Pero a veces se pierde la idea, ¿sí? Y creemos y llegamos a pensar de una manera tan terca que el maestro es el responsable al 100% de la educación de todos los estudiantes, cuando no es así. O sea, está pedagógicamente comprobado que la educación de todo ser humano repercute 50% en casa y 50% en la escuela. Entonces, justamente aquí aplica esa frase. El verdadero maestro es el que te orienta y te explica. Cuando no entiendes, explicarte de otra forma, pero nunca resolverte al 100% la dificultad o la duda, porque si no, ¿dónde queda el sentido de reflexión, la habilidad cognitiva y el pensamiento crítico del estudiante? Y por eso nos dice, si no, es aquel que te ayuda a desplegar las tuyas, es decir, deja que el alumno cometa errores, faltas. Entonces, cuando se le requiera, el maestro actuará y corregirá, ¿sí? Por ejemplo, cuando vimos ya los temas anteriores, tras el tema encargaba un trabajo, ¿sí? Entonces, con base a experiencia de algunos de mis alumnos, sin decir nombres, ¿verdad? Para que no se sientan evidencias, me decían, maestra, es que nunca lo había hecho de la forma en como usted nos lo explicó. Maestra, es que nunca me habían corregido, maestra y maestra, de ese tipo de situaciones. Entonces, estaban yo creo acostumbrados a estar desatendidos y faltos de orientación. Entonces, yo los dejé que cometieran errores y a algunos hasta les puse, me alegra que hayas enfrentado este reto que fue el usar las plataformas. De hecho, lo dije aquí hasta en línea, ¿verdad? En las clases pasadas, ¿sí? Porque son alumnos que se atreven a equivocarse. Si lo hacen, está bien porque se aprende y no se intenta después volver a cometer el error, ¿verdad? Entonces, es difícil que a veces te salga la primera vez algo bien, perfecto o adecuado. A veces hay un mínimo error, ¿verdad? Pero imagínate si no hubiera, ¿de dónde tendríamos la posibilidad de aprender y retroalimentarnos? Entonces, esta reflexión está muy bonita
¿Por qué? Porque tiene dos enfoques. Fíjate bien. A ambos casos, porque estamos hablando de dos grupos de niños de preescolar, ¿verdad? A los dos grupos se les dieron las mismas instrucciones. Es la misma actividad, ¿sí? Entonces, es como si tú estuvieras dando clases presenciales. Llegas a tu aula de clase, por ejemplo, te asignaron segundo A y segundo B de primaria. Entonces, tú llegas con tu planeación estratégica. El día de hoy te toca dar el tema de, por ejemplo, las sumas de 3 cifras, ¿sí? Entonces, por ejemplo, sumas de 3 cifras. Entonces, tienes dos grupos diferentes, con distintas personalidades, con distintos pensamientos, con distintas actitudes, ¿sí? Entonces, de ti dependerá ese día, supongamos que estamos en lo presencial, el día de hoy, en el presente, adquirir los objetivos que yo planteé en mi planeación estratégica tras haber planeado y tras haber estructurado un tema de acorde a la edad y el grado académico de mis alumnos, que son las sumas de 3 cifras, ¿sí? Entonces, doy instrucciones al iniciar mi clase, ¿sí? ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Cuál va a ser la sinergia que voy a aplicar en mi grupo para adquirir los resultados? Nos decía el primer ejemplo, la maestra ingresa al salón de clase, da las instrucciones y pide a los niños que elaboren un conejo en una cartulina. Les da los materiales necesarios, ¿sí? Probablemente podamos imaginarnos que la maestra dibujó el conejo en el pizarrón, ¿ok? Fíjate ahí, estás delimitando la creatividad, ¿sí? Porque estás dibujando. ¿Y qué va a hacer la mayoría de los niños? Fíjate, esto es por sinergia, es por naturaleza. Van a copiar el conejo que la maestra hizo en el pizarrón, ¿sí? Aunque tú les digas, adórnenlos con bolitas de algodón, píntelos de color rosa, hagan un óvalo, etcétera. Estás dando instrucciones lineales, sin prueba de error. ¿Por qué? Porque es la manera personal de la cual quieres que tú lo elaboren, lo elaboren tus alumnos. Bueno, hasta ahí. Los alumnos siguen las indicaciones, lo elaboran tal cual lo pidió la maestra y listo, revisan y que han obtenido un conejo. En la segunda experiencia, vamos a imaginar que está la maestra ya en el segundo grupo, le toca aplicar la misma actividad. Pero sorpresa, la maestra en el segundo grupo llega con una caja inmensa, donde los niños al observarla, obviamente muestran alguna actitud de sorpresa, de curiosidad, etcétera, por saber qué trae la maestra en la caja. Y resulta que son unos conejos de diferentes colores, tamaños, características, etcétera. ¿Qué es lo que hace la maestra? Los suelta en el piso. Los conejos empiezan a saltar y a correr para allá y para acá. Y le da unos minutos al grupo para que interactúen físicamente con los conejos. Después de la interacción y la satisfacción que sintieron los niños al estar en contacto con los animalitos, la maestra les pide que elaboren un dibujo representativo del conejo, ¿sí? Entonces, pero la diferencia aquí del segundo caso al primero es que la maestra únicamente les dice, les propicia los materiales que sabemos en el preescolar que de antemano están ya en el aula de clase. ¿Por qué? Porque al inicio de ciclo se los encargan al padre y familia, ya lo sabemos. Pero aquí en el segundo caso, se le da la posibilidad al alumno de echar a volar su imaginación. Sí, hay instrucciones. Niños, hoy vamos a hacer un conejo, ¿sí? Entonces, pero
no los limitamos, ¿sí? A querer hacer las cosas como nosotros queremos verlas proyectadas. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. Entonces, tras la experiencia que los niños tuvieron con los conejos, de haberlos tocado, de haber convivido con ellos, observado, tanto en lo físico como en el movimiento y comportamiento, cambia completamente la perspectiva de ese segundo grupo. ¿Ok? Entonces, como ya comentaron las compañeras que participaron, los niños tuvieron la posibilidad de echar a volar su imaginación, utilizar los materiales que tuvieran a su alcance, sin estar sujetos a indicaciones lineales e indicaciones cuadradas, ¿sí? Entonces, no recuerdo si yo ya les he comentado esto, pero, por ejemplo, cuando estaba en clase presencial y obviamente llegaba con mi planeación del día y yo traía destinado, obviamente ya planificado, realizar, por ejemplo, un cuadro comparativo, un mapa mental, cuadro sinóptico, etcétera, dependiendo del tema. Entonces no faltaba el alumno que me decía, maestra, pero lo puedo elaborar de tal manera, o puedo hacer un listado en lugar de un cuadro, o puedo utilizar viñetas, o puedo elaborar otro tipo de esquema. Entonces es ahí donde tomas la importante decisión de decirle sí, para que él tenga la posibilidad de expresarse y echar a volar su imaginación, o decirle no y sujetarte a la indicación lineal y decirle, joven, estudiante, niño, etcétera, debes de seguir la indicación. Si yo dije un mapa mental, tienes que elaborar un mapa mental. ¿Ok? Entonces, en diversas ocasiones me pasó. Con base en la experiencia y la reacción que tenían mis alumnos, aprendí que si una forma o manera de realizar algo te da el mismo resultado que el que yo traigo originalmente, déjalo ser. O sea, no afecta. ¿Me explico? Ese tipo de detalles. Anótense en el chat, por favor, porque ya casi se nos acaba la sesión. Ya me emocioné con la plática. De acuerdo, jóvenes. ¿Entendieron la reflexión? Ahora sí. A ver si la captaron tal como yo la analicé. Obviamente respeto sus opiniones, pero es básicamente así, ¿verdad? ¿Cómo ven? ¿Qué les pareció? ¿Sí la entendieron? ¿Estuvo clara? ¿Sí o no? Sí. 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 Bueno, muy bien. La siguiente sesión es importante porque vamos a terminar el tema, ya nos queda bien poquito, de hecho yo creo nos va a sobrar tiempo. Y posterior vamos a elaborar el examen, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a dar por finalizada, nos queda menos de un minuto, voy a cerrar esta y esperamos a la siguiente ya para terminar el tema, ¿de acuerdo? Y dar ya las últimas indicaciones para concluir y posterior ustedes ya puedan también ejecutar su examen. ¿Sale? Nos vemos en la siguiente.